Muy buenas noches. El primer decreto de ajuste del Gobierno del Partido Popular ha sido aprobado esta semana en el Congreso. Un paquete de medidas urgentes para luchar contra el déficit público e intentar enderezar la difícil situación económica que atravesamos. ¿Es esta la mejor fórmula para afrontar la crisis? En el horizonte inmediato aparecen recortes, subida de impuestos y más paro, y todo ello en medio de una profunda crisis de deuda pública que afecta a todos los países de la periferia del euro, con los mercados empujando al alza los intereses. En el siguiente reportaje explicamos cómo hemos llegado a esta situación, qué soluciones puede tener y cuál puede ser el futuro de esta crisis permanente. En el mundo de la economía se llama cisne negro a un evento muy improbable. Si sucede, provoca una catástrofe de tal magnitud que resulta imposible creer que nadie lo anticipara. Sobre el baile sin fin de las finanzas planea desde hace 4 años la sombra de ese cisne oscuro. ¿Ha pasado ya? ¿Está aún por venir? ¿O es el temor a su llegada lo que está precipitando los acontecimientos? Miedos que se alimentan de miedos en una danza incierta que ha retraído la economía, la ha inundado de deuda y está cuestionando un modelo de sociedad. Tras el colapso de la Bolsa de Nueva York de 1929, Estados Unidos combate la especulación desmedida, separando los bancos de inversores de los de ahorradores. En los 80, el gobierno de Reagan rompe ese cortafuegos, permitiendo que los bancos de depósitos también operen en bolsa. En pocos años se multiplican descontroladamente los productos de inversión y crece la especulación, alejando las finanzas de la economía real. En 2008, la crisis de las hipotecas basura derriba al gigante de la banca estadounidense, Lehman Brothers. Sus productos tóxicos, muy repartidos, ponen contra las cuerdas a centenares de bancos a ambos lados del Atlántico. Esta crisis financiera se deriva en una crisis económica, una crisis en la que de repente las familias dejan de consumir, los inversores dejan de invertir, las empresas tienen dudas también, y entonces la economía se para. Primero la crisis financiera, luego la crisis de la economía real y productiva, y en 2011 llega la crisis de deuda soberana. La práctica habitual de los estados de recurrir al crédito para cubrir el desfase entre sus gastos e ingresos se convierte ahora en un problema. No solamente en España, en prácticamente todo el mundo. Y el mundo casi podemos decir que está inundado de deuda. Y la crisis se desata porque precisamente al haber tantísima hay dudas de que se pueda devolver. En Alemania y Francia, la deuda pública supera el 80% de su Producto Interior Bruto. En España está más de 10 puntos por debajo, pero crece más rápidamente y el déficit, en torno al 8%, es muy superior al de esos países. Aquí lo que se endeudaron fueron las familias, los bancos y las empresas. El sector público partió al comienzo de esta crisis con unos niveles de endeudamiento muy bajos. Los bancos y las cajas, las entidades financieras han ganado mucho dinero, mientras que ha funcionado la burbuja financiera con la desregularización del mercado financiero, y ahora cuando han tenido necesidad de sanear esos problemas de deuda de esos propios bancos, pues ha sido con dinero público. 130.000 millones de euros pusimos a disposición de la banca el gobierno de Rodríguez Zapatero. Es verdad que para devolverlo, pero es verdad que eran de unas arcas que, según se demuestra, no tenían dinero. Y así todo nos sirvió para lo que habíamos pensado y nos habían prometido, que era tener liquidez para dar crédito a nuestras pequeñas y medianas empresas. Grecia, Irlanda y Portugal acumulan una deuda que supera con creces el 100% de su Producto Interior Bruto. Su rescate se está pagando al precio de duros ajustes sociales. La tijera corta al ritmo que marcan Bruselas y el Fondo Monetario Internacional bajo la presión de los mercados. Están pasando fatal. Es decir, tengan en cuenta que estos países el hecho de recortar el gasto social, pues supone un mayor nivel de paro y supone sobre todo un bajón en el nivel de vida de la sociedad. Y eso
nosotros, las personas de nuestra generación, no lo hemos conocido. Cuando uno ve que mientras que esta situación de proceso hacia la pobreza, ¿no?, pues sea en beneficio del enriquecimiento de unos especuladores financieros, la verdad es que es absolutamente lamentable. Acuciados por la tensión de las primas de riesgo, los gobiernos de Grecia e Italia cambian sin el concurso de la ciudadanía. Los nuevos ejecutivos tecnócratas tienen economistas al frente. Lucas Papademos en Grecia, Mario Monti en Italia y Mario Draghi en el gobierno del Banco Central Europeo. Todos han sido asesores del banco norteamericano de inversión Goldman Sachs y gozan del beneplácito de los centros de decisión financieros. En España, el nuevo ministro de Economía, Luis de Guindos, fue presidente ejecutivo de Lehman Brothers para España y Portugal antes de su caída. No hemos sido capaces de vivir con nuestros propios recursos. Entonces, si tú necesitas que los demás te presten, te haces vulnerable, te haces dependiente de ellos, que puede llegar al extremo, como hemos visto en el caso de Grecia e Italia, que influyan en los cambios de gobierno. Yo no creo que haya sido estrictamente ellos hayan decidido, ¿no?, pero sí que han influido decididamente, ¿no? Si no queremos esto, lo que tenemos que hacernos es más fuertes económicamente, más competitivos. Es tiempo de política y la política, tristemente, ha perdido, por miedo a los mercados financieros, el papel de liderazgo que le corresponde, el papel de tomar decisiones.